vamos a darles a que no han hablado, no sé quién entró primero, católico ortodoxo, y Víctor. ¿Quién quiere hablar primero? Por mí está igual, el que quiera. Dele usted, estimado. 3 minutos, adelante. Hablo yo. Adelante, adelante Víctor, adelante. Bueno, yo pienso igual que Gerson. Entonces, para mí, Yeshua no es ningún Dios encarnado, ni tampoco Dios puede morir. Aunque te pongas la mano en la cara, Rubén. Ahí va el texto. Gerson se los dijo hace rato. Dios no es hombre para que mienta, o sea, quiere decir que él no es hombre, ni hijo de hombre tampoco. Entonces, si partimos desde ahí, él no es hombre. Además, Juan 1:18 dice que nadie le ha visto jamás. Otra de las cosas, Salomón le dijo: los cielos de los cielos no te pueden contener. Entonces, ¿cómo vamos a decir que vino un Dios encarnado, mitad hombre y mitad humano? Eso no es correcto. Entonces, tampoco podemos decir que Yeshua, que murió como un Dios, tampoco podemos decir eso. Entonces, no, que ahí está la naturaleza humana. No, él murió como un hombre, porque él rogaba al Padre, e inclusive le oró por sus apóstoles, siempre decía que todo lo hacía con el poder del Padre. Entonces, él fue hijo de Joseph y de Miriam. Él fue, por eso dice, Pablo dice, él fue el postrer Adán. O sea, el segundo, tercero, cuarto, quinto, como ustedes lo quieran ver, un hombre, lo está calificando como un hombre. Sí habita la naturaleza, sí habita en él corporalmente una naturaleza así como la tuvo Adán, pero él nunca pecó. Adán fue desobediente. Él nunca fue en contra del Padre, siempre se fue perfeccionando hasta que él murió por nuestros decretos, nuestras sentencias, nuestras maldiciones. Ok. Eso ya se ha explicado. Ok, Víctor, gracias. Vamos ahora sí, estimado. No me acuerdo su nombre, pero bueno. David, ya. Vamos, David, adelante. Bueno, aquí estamos tratando con unicitarios y con nestorianos prácticamente, pero es bueno ir también a la historia de la iglesia, a ver si la iglesia primitiva o los primeros cristianos creían que en esta deidad, en la unión hipostática, también creían en la Trinidad. Podemos primero buscar en las escrituras, obviamente vamos primero al concilio de Calcedonia y qué versículos bíblicos se usaron en este concilio para defender la Trinidad y también la unión hipostática. Podemos ir a Juan 1:14, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este versículo se usa para demostrar la divinidad de Jesús. Vamos a Hebreos 1:3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen exacta de su ser. Este versículo se usó para demostrar la divinidad de Jesús y su relación con el Padre. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Este versículo se utilizó para demostrar la unidad de Jesús con el Padre y su divinidad. Filipenses 2:5-11, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo y siendo obediente hasta la muerte, hasta la cruz. Este versículo se utilizó para demostrar la humanidad de Jesús y la obediencia hasta la muerte. Ahora vamos a uno de los más importantes para demostrar la deidad que tenía, siendo aún en forma humana también, compartía esta deidad completa. Dice Juan 10:18, Jesús diciendo: a mí nadie
me quita la vida. Nadie, nadie. Aunque le hubieran hecho lo que le hicieron en la cruz, aunque le hubieran hecho todas las barbaries que le hicieron en la cruz, no le podían quitar la vida. Mira lo que dice, sino que yo la doy por mí mismo. Ahí está mostrando su deidad todavía. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Ahí está mostrando su forma de Dios. Ahora, vamos también, si en el siglo I, siglo II se hablaba de esto. San Ireneo de León hablaba sobre esto. Esto fue en el siglo I al II. San Atanasio de Alejandría, siglo II al siglo III. San Clemente de Alejandría, siglo I, siglo II. San Orígenes de Alejandría, siglo I, siglo II. Pero podemos ir más adelante, porque como no tengo tiempo, no les puedo traer lo que dijeron, pero cuando tenga mi tiempo, se los puedo decir qué dijeron cada de estos padres apostólicos. Vamos aquí vamos más, San Ignacio de Antioquía, San Clemente de Roma, San Policarpo de Esmirna, el famoso discípulo de Juan, etcétera, etcétera. Nosotros no solamente con las escrituras, porque esto cuando traemos solo la escritura, traemos nuestra autointerpretación de la escritura, pero cuando leemos la historia de la iglesia, leemos los padres primitivos de la iglesia, podemos darnos cuenta que los primeros padres apostólicos creían en esto. Vamos a empezar otra ronda, Gabo, adelante. ¿Otra ronda? Sí, dale, con todos los versículos ahí. Ya va. A ver. Parece que me está contando el tiempo, ¿no? Sí, no, ahí está. Fíjense ustedes que efectivamente en las palabras de Dios se pueden encontrar estas definiciones, lo que yo acabo de decir, ¿no? Efectivamente, bueno, aquí estamos observando ciertas posturas, por ejemplo, unitarias, por lo menos el caso de Génesis y el caso de Alex, que son dos tipos de unitarismo diferentes, ¿no? El caso de la Trinidad es una sola definición. Efectivamente, la Trinidad se efectúa en las tres personas. Ahora, ¿quién se encarna? La persona del Hijo. ¿Cómo sabemos que es la persona del Hijo? Porque en las Escrituras habla de esto. Por ejemplo, el caso del río Jordán, que me lo va a tener que explicar Génesis y Alex. ¿Quién estaba en el cielo? ¿Quién estaba en las aguas? ¿Y quién desciende como paloma? Entonces, es que Jesús estaba en el cielo. Después Jesús se manifestó en el Hijo en el mismo momento que estaba hablando el Padre, y después descendió la paloma, ¿verdad? Con Jesús se convirtió en paloma. Entonces, esa parte me lo va a tener que explicar Génesis con pizarra, y efectivamente Alex también en ese sentido, porque quiero saber en ese fenómeno del Jordán, si ahí estaba la Trinidad, ahí presente. Son 2 minutos, ¿no, Felipe? No, 3, dale. Ok, entonces efectivamente eso es lo que yo quiero que me expliquen, y que me expliquen Colosenses 2:9, donde dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Entonces, si es así, el Padre tenía toda la plenitud de la deidad, el Espíritu Santo tenía toda la plenitud de la deidad. Esa pregunta la voy a dejar. Hasta aquí la dejo, Felipe. A ver qué me dice Génesis. De acuerdo, está bien. Y saludos a David y saludos a Víctor que acaban de llegar. Adelante. Adelante, Gerson. Saludos. Gracias, Felipe. Sí, aquí hay unicitarios, hay judíos, hay de todo. La razón por la que muchos despreciamos los concilios es porque simple y llanamente fueron convocados por el sumo sacerdote de los demonios, o sea que eso de inmediato descalifica a los concilios como autoridad. Para mí, que soy judío, definitivamente, pero para el que no lo es, también debería. Pues yo no me opongo a de que pues podría haber verdad, algo de verdad en esos concilios, porque inclusive en el huerto del Edén, pues la serpiente cuando habló con Eva, pues mezcló la verdad con la mentira, porque obviamente se tienen que mezclar, porque si no, ¿qué valida una mentira si no va acompañada de una verdad? Entonces, obviamente los concilios, pues algo de verdad deberán de tener, pero son totalmente desautorizados al ser convocados por un sumo sacerdote de un demonio. Ahora, respecto a
a la divinidad encarnada. Yo sí creo en la divinidad encarnada. Lo único es de que la creo que en Cristo, que sí se pueden separar, sí se puede separar su parte divina y se puede separar su parte humana, y la separación se hace a través de la muerte, porque su parte divina es el espíritu, ¿verdad? Que es el equivalente a un soplo de Dios en un cuerpo preparado en el vientre de María, que a través de la muerte es separado, y por eso es que Cristo expresa: Padre, en mis manos encomiendo tu espíritu, porque a través de la muerte se hace nuevamente la separación de ambas naturalezas. Una asciende al cielo y la otra es sepultada. Entonces, yo sí creo de que Cristo es Dios, puesto que es parte de Dios. O sea, ¿cómo decirlo así? Es como un bulbo, por poner otra analogía. Es como el bulbo de un lirio, ¿verdad? De que sale de la raíz, y cuando está en forma de bulbo, pues están unidos, es lo mismo, tiene la misma genética, pues es la misma planta, es lo mismo todo. Pues así considero Cristo, que sale de Dios, siendo Dios mismo, y se encarna en un cuerpo preparado. Pero sí son dos naturalezas claramente distinguibles y separables a través de la muerte. Eso es lo que yo creo. Okay. Solamente hasta ahí, Felipe, sí. Bueno, sigo entonces mi tiempo para acá. Bueno, yo más o menos no diría tan duro como lo dijo Gerson, pero yo sé de lo que he estudiado, no me baso en lo que es asunto de doctrina, en nada de respecto a los padres de la iglesia, porque sencillamente todos ellos tenían una mentalidad platónica. Y Ireneo de León creía en esa ave, en ese caballo que se va hacia el sol. Una cosa pero tremenda. Y sin embargo es el gran Ireneo de León. Y así. Entonces tienen ideas que mezclan un pensamiento griego con un pensamiento hebreo y hacen una mezcolanza, y por eso estamos como estamos. Por eso digo, ¿por qué razones tuvieron que decir personas? No, son tres seres divinos. Yo creo en esos tres seres divinos. Eso por una parte. Respecto a lo que decía también Gabo, todos los cristianos creemos así. Yo no creo, porque los cristianos también era Pablo, Juan, Pedro, Tito, todos esos judíos que eran cristianos, creían en Cristo, no pensaban en ninguna manera que habían dos naturalezas en el Cristo, ni por idea. Sabían que el Cristo, el antiguo, el verbo, el segundo Jehová, se encarnó. That's it. Para ellos estaba claro. Entonces no se estaban metiendo en todo ese revuelico que están metidos ahora, y no se entiende, porque esa doctrina de la unión hipostática está pegadita a lo que es la Trinidad. Y entonces, si es que tú dices algo en la unión hipostática, te vas con la Trinidad y ya te metes un lío grande, como pasó el día de ayer. El día de ayer fue un chasco para todo el mundo allí, para todos los que participaron, para todos los que estaban allí. Al final creo que lo quitaron o lo bajaron el video, porque era una confusión allí. Todos decían una cosa y otros decían otra cosa. Y el que más tuvo sensatez fue el pastor Gutiérrez, que fue bien moderado con su pregunta, que fue muy astuta. Su respuesta fue muy astuta para no complicarse la vida. Pero los demás, en muchas de las cosas, nuevamente yo más me refiero a la Biblia. En ese caso, ese es un caso que Gabo me pregunta, ¿dónde está la palabra persona? Ya lo busqué. En hebreo, es nefeis, es H5315, hay 682 veces, ¿ok? Sí está. En griego es G5590, hay 18 veces. Y todas se refieren también, casi toda la mayoría, es a personas o alma. Entonces, si hay, ese concepto lo sacamos de la Biblia, no tenemos que irnos a otro lado a sacar otros conceptos y mezclarlo. Bueno, estoy terminando. Y para que luego en su tiempo ustedes también me puedan rebatir. Pero yo lo que me baso es en la Biblia, mis doctrina viene de la Biblia. Es suficiente. ¿Qué es lo que yo creo? Lo que dice justamente, dice Pablo y dice el Cristo. Para nosotros hay muchos dioses, hay muchos señores, pero hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros solamente un solo Dios, el Padre. Ese es lo que les sirvo. Y un solo Señor, que es el Cristo. Esa es mi doctrina. Bueno, el siguiente sería Alex. Rápidamente. Adelante. Bueno,
vemos que cuando se recurre a la palabra hereje es lo mismo del dogma trinitario. ¿De dónde surge el dogma trinitario? Surge de un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Es doctrinas mezcladas del paganismo con el cristianismo, como decía el hermano, que de algo de verdad de tener. Pero cuando vamos a todo esto, como decía Gabo, una pregunta, mira, cuando tú veas una persona que te llama hereje, es una inquisición, el espíritu de la Trinidad viene de ahí. Ya sabemos que los mataban por no creer en la Trinidad y fue impuesta la fuerza. La Trinidad no es algo orgánico, no es algo de Dios, porque el espíritu de Dios no es de muerte y la Trinidad, de ahí nació un espíritu de muerte. Entonces, cuando nosotros vemos en la Escritura, dice Gabo, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, ahí habían 3. No, la Escritura no dice eso. Antes de que el Señor Jesucristo fuera bautizado, una pregunta que le voy a hacer a Gabo, ¿ya tenía el Espíritu Santo, sí o no? Porque si Él era Dios, ya lo tenía. ¿Sí ves? Entonces Gabo no entiende el propósito de la Escritura. ¿Por qué el Señor fue bautizado? ¿Con qué propósito? Como le dice a Juan el Bautista, para que se cumpla toda justicia. Era un propósito. No era por capricho ni por nada de eso. Ahora, cuando habla en Jesucristo, toda la plenitud de la deidad, está hablando de todo Dios, no un pedacito de Dios. Claro, en el Señor Jesucristo mora el Padre, como dice el Señor Jesucristo, el Padre mora en mí. ¿Dónde está el Padre? No hay en el cielo solamente, sino adentro de Cristo, porque el Padre, el Espíritu, lo llena todo. En su unisciencia y unipresencia, y no tenemos una diferente unicidad, yo y la hermana, es la misma. Ahora, el trinitario sí cree, hay unos trinitarios que creen en 3 señores, otros trinitarios creen en 3 seres, otros no, un solo ser, un solo señor, otros creen en 3 espíritus, otros creen en tres nacimientos, un nacimiento allá en el cielo. Entonces, es un enredo. La Trinidad no tiene pies ni cabeza. La unicidad es simple. Es el mismo Dios manifestado, como decía el hermano. El agua tiene tres formas. La forma sólida, líquida y gaseosa. Pero es la misma agua, no es diferente agua. Cuando se dice que Dios es 3 personas, ahí se está hablando claramente de tritriísmo, porque está dividiendo a 3. La palabra persona no es lo mismo que Dios, ni la naturaleza es lo mismo que Dios. Dios es una palabra totalmente diferente de esa. Gracias. Ok. Vamos con Carlos. Adelante, Carlos. Bueno, ahí yo lo que comentaba Felipe, de que según él en las escrituras, pues para él es una sola naturaleza, o sea, Dios se hizo carne. Entonces, ahí me vendría la pregunta, entonces, ¿el catolicismo está en lo cierto en decir que María es la madre de Dios? Sería una cosa interesante para pensar, ¿no? La escritura, lo que a mi entender, porque no quiero decir que yo tengo la razón, ¿verdad? Podemos estar equivocados, pero la escritura nos dice, me preparaste cuerpo en que habitar. Pablo, yo creo, lo entiende de esa manera, porque como dije en mi comentario anterior, él hablaba de este cuerpo que era un tabernáculo, era algo temporal, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí sería donde tendríamos que analizar lo que está hablando. Ayer yo no sé si están hablando del mismo en vivo. Yo ayer vi a una persona, nada más un momento, el título era ¿por qué era necesario el sacrificio del Mesías? Entonces, si pensamos como dice Felipe, que era una sola naturaleza, ¿cómo era posible que el Mesías pudiese morir? ¿Verdad? Porque pues yo puse ese ejemplo que ahorita Alex retomó,
de que el agua la puedes encontrar en tres estados físicos, pero es una misma esencia, es H2O. Entonces, si el Eterno es espíritu, y la misma escritura dice que ni aun los cielos ni la tierra lo pueden contener, ¿cómo es posible que digamos que el Mesías es una sola naturaleza? Porque la escritura nos dice que no lo puede contener. Yo pongo otro ejemplo, como sería un cargador, un celular, necesita cargarse con 12 volts. En la casa podemos tener hasta 220 volts y el cargador hace que esa corriente se reduzca a 12 volts. Entonces eso es lo que yo entendería como ejemplo de cuando habla de que se hizo carne, habitó en ese cuerpo natural. Ok. Luego le respondo, no hay problema. Vamos con Génesis. Adelante, Génesis. Génesis. Ok, bueno, ¿ya me escucho? Sí, sí, adelante. Hola. Ah, ok. Sí, adelante. Bueno, ya. Coincido con lo que acaba de decir Alex. Ahora, en cuanto a los concilios y la ortodoxia y todas estas cosas, eso son interpretaciones, ok. Porque si mi convicción se basa en la convicción de otros, de acuerdo a la interpretación que le han dado en el transcurso de la historia, pues, entonces, ¿en qué estoy creyendo yo? Entonces, mi convicción no es dada por hombres, sino por Dios. El que no la acepte, bueno, está bien, pues, sí, ortodoxo, no creo en tu ortodoxia. Que no la acepte, bueno, que me llame hereje. Yo no llamo hereje a nadie porque, bueno, cada quien tiene un convencimiento y el que le da el convencimiento es el mismo Dios. Yo no puedo hacer nada allí para sacar eso, porque tanto que nos llaman herejes, nestorianos y todas estas cosas. Bueno, ahora a la pregunta que hizo Gabo, que ya respondió prácticamente Alex, si podemos ver, los evangelios son sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero en cada uno siempre va a decir que se abrieron los cielos y se vio descender el Espíritu Santo como paloma. Y eso se repite en Mateo, Marcos y Lucas, pero Juan detalla qué es lo que está sucediendo allí. El Señor está hablando de que el bautizo es necesario para que se cumpla toda justicia, porque eso formaba parte de la ley y los profetas, empezando por allí. Y más adelante Juan dice lo siguiente. Juan dice en el capítulo 1, verso 32 al 34, en el bautizo, dice: también dio Juan testimonio diciendo, vio al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y dice lo siguiente: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, hay que preguntarse quién lo envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, si creen que el Espíritu Santo es una paloma, pues bueno, deberían empezar a analizar un poquito más. Ya que los llaman herejes ignorantes, bueno, está bien. Ahora, lo siguiente, menciona lo de Colosenses, en que él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si nos vamos a Isaías 11, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento, de temor de Jehová. Toda esta plenitud que menciona Isaías aquí, Isaías 11, es la plenitud que habitaba corporalmente en Cristo. Entonces, hay que entender claramente que también en la escritura dice que Dios se manifestó en carne, pero no solamente hay que decir Dios se manifestó en carne, porque más abajo dice justificado en el Espíritu. El Señor se movía justificado en el Espíritu, porque él estaba sujeto a ese Espíritu que moraba en él, y ese Espíritu que moraba en él era la plenitud de la deidad de Dios. También dice, porque Gabo plantea que si estaba arriba, que si el Padre estaba abajo y el Espíritu Santo. Ya va para culminar. Dice Efesios 4:10, el que descendió es también el mismo que ascendió para llenarlo todo. Gracias, entonces, gracias. Le doy más segunditos. Gracias, ya. Sí, ¿se movieron las cosas? ¿Católico, ortodoxo o quién sigue? Creo que sigo yo. Vamos a hacerlo Rubén, Víctor y ya está bien. Sí, ok, Rubén, adelante Rubén. Felipe, espérate, dile a Sande, o si Sande está escuchando, que ponga el link en el chat porque Boris quiere entrar. Listo. Ay, mi madre. Adelante, Rubén. Reinicia el tiempo. Yo le doy más segundos. El tiempo porque... Ahí voy, no hay problema. Ya.
Ya está. Ahí está. Bueno, aquí se ha dicho muchas cosas ahora sobre los concilios, la ortodoxia, se ataca la ortodoxia, pero el problema es que de tú rechazar la historia, se arma lo que es un soloísmo bíblico. Entonces cada quien empieza a creer lo que le da la gana. Ese es el problema. El otro habló sobre que los concilios eran, ¿eso qué tiene que ver? Hay que entender, ¿verdad?, que el mismo Israel estaba ya subyugado muchas veces también antes de la era cristiana a los imperios y tenían que sujetarse a las autoridades. Eso no tiene nada que ver. En tanto que las resoluciones conciliares no fueron aprobadas por el emperador, sino por la misma iglesia. Entonces ahí está refutado. Bueno, la pluralidad. La pluralidad es algo que no se puede refutar. Entonces, cuando nosotros vamos a las escrituras, Primera de Juan 4, Primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que íbamos por él. Primera de Juan 4:14 dice lo siguiente. Voy a leer el 13. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y Dios en él. Correcto. Entonces, la Trinidad, lo que se decidió en los concilios es en base a la Escritura. Lo que es la unión hipostática, ya lo vemos, por ejemplo, en Hebreos 1:3, de la misma sustancia, de la misma naturaleza. El Hijo es de la misma sustancia, de la misma naturaleza. Aquí el problema es el siguiente, de los que reniegan de la Trinidad, que tienen que refutar los textos donde se habla claramente de un Hijo, de un Padre, de un Espíritu Santo, pero no lo pueden hacer. Entonces, al no poderlo hacer, ¿qué se empieza a hacer? Entonces, y como no conocen la Trinidad, el concepto de la Trinidad, que está claramente en la Escritura, empiezan a armar un espantapájaros, a acusar de triteísmo, cuando la Trinidad no es eso. La Trinidad es un Dios en el cual es un ser, Dios es un ser con una naturaleza divina en el cual habitan tres personas. Bueno, vamos a seguir citando la Escritura para responder a esto, lo que Génesis acaba de decir. Intentó explicar lo que es el bautismo, ¿verdad? Para eso no refuta la Trinidad, para decir que en él se está cumpliendo toda justicia o algo así. ¿Qué dice Lucas 2:23, si no me equivoco, que el Espíritu Santo bajó de forma corpórea, como paloma? Correcto. Entonces, el Espíritu Santo está allí descendiendo sobre el Hijo. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que ellos tienen una persona en las aguas, un caparazón o algo así, o una especie de vamos a decirlo así, de muñecos, por así decirlo. O sea, no tienen una persona. Entonces, en el Espíritu está descendiendo sobre el Hijo. Claramente ahí se nos está manifestando una pluralidad. Entonces, al no poder ellos refutar la pluralidad, que es lo que siempre se manifiesta en las Escrituras, la pluralidad de las tres personas, entonces no entienden el concepto y empiezan a armar muñecos de paja, que no se puede sostener tampoco. Gracias, te diría bastantes segundos más. Bueno, vamos con Víctor. Estoy dando un poquito más de tiempo, pero traten de cerrar la idea. Vamos. Sí, gracias, Felipe. Bueno, Primera de Timoteo 1:17. Así que para el Rey eterno se está refiriendo a Dios, como ustedes le dicen. Yo le digo Yud-Hei Vah-Hei. Así que para el Rey eterno, imperecedero, o sea, que no muere, e invisible, el único Elohim que hay, para él sea el honor y la gloria por siempre y para siempre. Amén. Salmo 147:5. Grande es nuestro Señor y muy poderoso su entendimiento. Es infinito. Primera de Reyes 8:27. Pero ¿morará verdaderamente Dios o Yud-Hei Vah-Hei sobre la tierra? He aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Entonces, dice Isaías 40:28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído?
el Dios eterno, el Señor, es creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, su entendimiento es inescrutable. Entonces, es evidente que Yud-Heh Vah-Heh está hasta por muy encima de su creación. Primera de Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Entonces, ya di varios textos. Juan 1:1, hay que enfocarlo siempre, ese logos platónico, con el Génesis. Génesis 1, del 1 al 10, si ustedes quieren. Pero en el principio creó, Elohim creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y el espíritu de Yud-Heh Vah-Heh se movía sobre la superficie de las aguas. Y entonces aparece Yehior, la luz del mundo. Acá lo dice otra vez Yohanan. Nada más que ahí dice que es la palabra, la menra. Okay. Juan le explica a los rabinos quién era esa menra. Es la palabra de nuestro Elohim invisible. Ok, va cerrando, amigo. Ya, y la menra era Dios, amigo. Y la menra era Dios. Bien, muchas gracias. Hay que tomar en cuenta el pacto davídico. Ok, muchas gracias. Tratemos de cerrar en 3. Estoy dando un poquito más de segundo para que cierren las ideas. David, adelante, David. Bueno, aquí Gerson Álvarez trajo que los concilios fueron traídos por una persona demoníaca. Estos no tienen nada que ver con la ortodoxia y no tienen nada que ver en lo que se dijo en el concilio de Nicea. Si él lo dice, él tiene la carga de la prueba y él tiene que traer la prueba que Constantino dirigió este concilio y que gracias a lo que dijo Constantino creemos en lo que creemos. Si nos llevamos a esta premisa, entonces ¿por qué los judíos ortodoxos fueron ante Pilato para que él diera la autorización de crucificar a Jesús? No tienes que, esto está totalmente pacateado. Ahora, Génesis, tú me dices que porque tú sientes en el corazón que la autointerpretación de la escritura es así como tú dices, entonces podemos ir a los primeros herejes, como los arrianos, como los nestorianos, que también tenían su autointerpretación de la escritura. Inclusive, vamos ahorita en estos siglos, vamos al fundador de los mormones, Joseph Smith. Él decía que tenía el Espíritu de Dios, él decía que Dios le habló personalmente a él y por su propia autointerpretación de la escritura, nació lo que hoy se llama como los mormones. Ahora, vamos a la escritura cuando dice que él está centrado a la diestra del Padre. ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? El Hijo, ¿cierto? Él está sentado a la diestra del Padre. Ahora, no solamente porque Génesis dice que ella no cree en la ortodoxia, ella no cree en mi ortodoxia, entonces ella cómo puede creer y cómo se puede convencer que la palabra, que el Nuevo Testamento que ella está leyendo es palabra de Dios y fue por esta misma iglesia y fue por el testimonio de los padres apostólicos que esta Biblia que ella lee es cierta. Ahora, vamos a los primeros padres apostólicos, ya que leímos la Biblia. Si estos primeros padres apostólicos del siglo I, del siglo II, creían en la Trinidad. Clemente de Roma, el Señor nos ha dado la gracia de conocer al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que nos ha dado testimonio de la verdad. Esto fue la carta de los Corintios 46:6. Ignacio de Antioquía, en el año 35-107. Recuerden que todos estos fueron discípulos de estos apóstoles que les enseñaron el Evangelio. Dice, hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor Jesucristo, y un solo Espíritu Santo que nos da la vía. Vamos a Policarpo de Esmirna. El Señor nos ha dado la gracia de conocer al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que nos da testimonio de la verdad. Justino de Martín, en el año 100 al año 165, el Padre es el creador de todas las cosas, el Hijo es el verbo de Dios y el Espíritu Santo es el que da la vida. Vamos ahora unas palabras importantes también que dijo Policarpo, no sé si me queda tiempo. Policarpo de Esmirna fue un obispo teólogo cristiano primitivo. Mira lo que dice: porque Dios es uno solo, y esto ya lo leí, el Padre es mayor que todos y Jesucristo es el menor que el Padre, pero
mayor que nosotros y el Espíritu Santo es uno que habita entre nosotros. Y ya cuando tenga otro tiempo, si ya terminó lo que quería terminar. Ok, usted muy puntual, muy bien. Gabo, ocupa tus 3 o 2 minutos, adelante. No, voy a ir cerrando. Bueno, aquí excelente diálogo aquí entre todos, con respeto, con consideración. Yo solamente quiero cerrar en lo siguiente. Estamos de acuerdo que en Cristo es verdadero hombre y verdaderamente Dios. En eso estamos de acuerdo, los cristianos, ¿no? O sea, porque aquí hay varias posturas, ¿no? Esa es la parte que yo quería afirmar. Deberíamos indagar un poquito más en la Sagrada Escritura, no hacer soloísmo bíblico, sino efectivamente usar las definiciones que se afirman en la palabra de Dios, porque Cristo dice, escudriñad las Escrituras, que con ellas encontrarán vida eterna. Con esto me despido, queridos. Gracias, Sandes, un abrazo, anda por ahí, debe ser que está tomando café. Rubén, ya te agregué, está listo. Después nos encontramos tú y yo y decimos barbaridades. Saludos a Génesis, a la pana Génesis. Saludos a Víctor, a David, a Alex y a Carlitos Lara, que ya yo hablé con él no sola vez. Y a Gerson, que siga diciendo que el óxido y el nitrógeno y el gas y todas estas cosas se fusionan. Entonces, vamos a ver si hacemos una clase de física cuántica también aquí con Gerson. Vamos a ver. Entonces, bueno, me despido. Gracias, Felipe. Nos vemos, Sandes, por ahí. Mañana hacemos la reacción. Te espero en el canal Sandes para decir barbaridades. Bueno, saludos. Dale, no hay problema, Gabo. Gracias por venir y estar. Sí, mañana vamos a hacer la reacción. Mañana sí la vamos a hacer del famoso concilio de ayer herético. Entonces lo vamos a hacer el día de mañana. Vamos a ver si lo hacemos más temprano para que no te obstruya tu transmisión. Sí me gustaría que estuvieras porque quiero que analicemos algo muy, muy interesante sobre estas barbaridades. Bueno, saludos, cuídense todos. Sí, allí dijeron, todo el mundo dijo unas barbaridades, que al Cristo lo mandaron al infierno por las llamas. No, una cantidad de cosas. Bueno, es para que te des cuenta cantidad de cosas que dijeron. Bueno, es para que te des cuenta de eso, ¿no? De ese mal que es el soloísmo bíblico, ¿no? Bueno, nos vemos, Sandes, un abrazo. Sigan diciendo barbaridades. Nos vemos. Hasta la próxima. Bendiciones, Gabo. Amén. Gerson. ¿Le doy tiempo a Gerson? Gracias, Felipe. Vean, yo quisiera que aquí el señor de Católico Ortodoxo me dijera cuándo un judío fiera a la casa de Israel y a la casa de Judea, a la casa de Leví, tomó por aprobado un sumo sacerdote que no fuera descendiente de Aarón. Quisiera los saduceos, los saduceos no eran. Ellos vienen de Sadoc, que también son hijos de Aarón. Por eso se llaman saduceos, por Sadoc. Entonces, quisiera que me lo probara. Y las veces que los emperadores quisieron tomar control del templo, que quisieron meterse en las cuestiones religiosas, eso se volvió una batalla al punto de que nos tuvieron que echar de nuestra tierra, por eso. Entonces, en efecto, el señor católico ortodoxo se está comparando y asociando con los judíos que entregaron a Cristo, y lo cual yo apruebo, o sea que efectivamente tienen la misma actitud, digamos, ¿verdad? Pues muchos han tratado, como Jezabel, por ejemplo, que trató de imponer otro sacerdocio, que es el equivalente, digamos, a la Iglesia Católica y a la Iglesia Católica Ortodoxa. Para mí, como judío, que por ley no puedo aceptar otro sacerdocio que no sea de Aarón, pues para mí son equivalentes a la Iglesia Católica, a la Iglesia Ortodoxa, que quieren hacerse sacerdotes del Dios de Israel frente a un judío, o sea, idéntico a Jezabel. Ahora, por otro lado, muy buenas analogías las que hizo Carlos Lara. O sea, esos concilios terminaron haciendo a María madre de Dios, que es una completa locura decir de que Dios tiene madre. Por eso yo digo de que Cristo es un compuesto de dos naturalezas, las cuales sí pueden ser diferenciadas y separadas,
Y entonces madre, pues es madre de la parte natural de Cristo, pero definitivamente no de la divina, ¿verdad? Y esa analogía que se dice de bajar el potencial de 120 voltios, no es a 12, sino realmente es a 5, lo que usan los cargadores, pues es excelente, ¿verdad? Porque Dios tiene un potencial infinito, pero cuando se encarnó, bajó su potencial, pero sigue siendo una cuestión eléctrica. O sea que excelente analogía, excelente interpretación, y veo de que sí hay personas con la suficiente capacidad cognitiva como para ver analogías en la naturaleza y poder estudiar a Dios a través de ella. Muchas gracias por el tiempo. Ok, entonces yo creo que voy también terminando. Y luego le dejaría al pastor Sanders. Bueno, no le entendí mucho lo de Carlos. Yo estoy de acuerdo con Gerson en esta última parte, totalmente. Yo no creo que María es la madre de Dios para nada. Es más, eso es lo que dice la unión hipostática. Yo estoy en contra de la unión hipostática de los concilios. Yo lo que creo que es que tiene una sola naturaleza, pero esto no significa nada. Esto es exactamente lo que dijo Gerson. Sabiendo el Señor es el verbo encarnado y tiene una naturaleza que es la del humano. Dice que fue semejante, estuvo en carne de pecado, pero sin pecado. Dice la palabra, dice exactamente así. No solo ese versículo, ahorita estoy sacando la cabeza. Hay un montón de versículos más que dice que estuvo en carne de pecado. Eso no significa que María parió a Dios, no, al contrario, eso lo refuta totalmente. Superió la naturaleza. Lo que dice Gerson, estoy de acuerdo totalmente. Respecto a lo que decían del soloísmo bíblico, y que creyendo solamente en el soloísmo bíblico uno puede creer lo que uno quiera, pero si yo estoy dando mi concepto, ¿qué es lo que yo creo? Si yo estoy diciendo que lo que yo creo es lo que dice Pablo, sin embargo, porque aunque haya muchos dioses y en el cielo, en la tierra, como hay ciertos muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, Padre, el que procede de todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, quienes son todas las cosas y por medio del cual nosotros estamos en Él. Es lo que yo creo. ¿Dónde está lo que yo creo, lo que yo quiero por ese silogismo bíblico? No, al contrario, yo estoy defendiendo lo que dice Pablo. Y lo otro que yo creo que la gracia, 2 Corintios 13:14, que la gracia del Señor Jesucristo es un ser, el amor de Dios es el otro ser, y la comunión del Espíritu Santo son otro ser. Es lo que yo creo. Ahora, que ustedes le digan que lo que cree Pablo es cualquier cosa, ya depende de ustedes. Y si ustedes quieren decirle a Pablo que sea cualquier cosa herética o un, qué sé yo, arrianismo o docetismo o masiodismo, qué sé yo, que hay un montón de cosas que entonces le están dando ese título, no a mí, sino a Pablo, porque yo estoy citando la escritura, no cualquier cosa. Nestoriano, Felipe. Nestoriano, lo que sea. Entonces Pablo es nestoriano, de acuerdo, ahí está. Entonces, lo otro es respecto a lo que dice que en la Biblia que él es, ¿cuál está? Rezo de los hombres, no recuerdo esta parte de allí. Bueno, para resumir, yo no soy ni trinitario ni unicitario. Para mí, o sea, con todo respeto, la Trinidad es un politeísmo disfrazado de monoteísmo, porque creen y adoran a 3 dioses. Pero el unicitarismo tienen un Dios que tiene sus problemas de personalidad. Se habla el mismo, se repite el mismo. Y por otra parte, el Gemá dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, yo le doy la gloria al Padre, porque la parte de la Trinidad en este versículo le da la gloria al Dios triuno. En cambio, el unicitarismo en este versículo le da la Dios a Jesús. Yo le doy la Dios al Padre. Yo sé que en ese versículo dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es el Padre, porque el Cristo lo dijo. Bueno, termino allí. Génesis. Pastor, le dejo ahí con el tiempo, porque sí. Me toca a mí. Y vamos cerrando ya. ¿Cuánto es? 3 minutos cada uno. Ya va. Muchas gracias. Tengo yo, ¿no? Sí, vamos una vuelta más. Vamos una vuelta más. Ok. Bueno, voy a leer algo. Dice, todo el que quiera ser salvo debe ante todo guardar la fe católica. Quien no la observe en su totalidad sin violarla, sin duda perecerá eternamente. Ahora bien, esta es la fe católica, que adoramos a un solo Dios en Trinidad,
y la Trinidad en unidad sin confundir sus personas ni dividir su sustancia, porque es una de las personas del Padre, otra de la persona del Hijo, otra del Espíritu, pero la divinidad del Padre, bla, 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 bla. Entonces, la Escritura dice muy claro, la profecía no es de interpretación privada, pero por medio de los concilios hicieron de toda la profecía y de toda la revelación una interpretación privada, en la cual yo o cualquiera, nadie puede pensar diferente, porque entonces es anatemizado por parte de la iglesia o por parte de lo que creen en esa fe católica. Entonces, según lo establecen en sus dogmas. Entonces, yo no soy libre de creer, yo no soy libre de tener convicción, yo no soy libre de tener criterio propio, yo no soy libre de pensar, yo no soy libre de nada en cuanto a mi fe, porque yo debo seguir un dogma de acuerdo como la Iglesia Católica lo estableció, porque debemos entender que la Iglesia Católica proviene de la paganidad, a pesar de que conocieron y tuvieron algunos en sus primeros, muchos fueron desechados por los mismos apóstoles por eso, porque eran paganos y estaban distorsionando la fe. Entonces yo tengo que basarme en esa dogmatización, en base a sus credos, en base a todo esto que establece la Iglesia Católica, a pesar de que fue dividida, pero se mantienen sus dogmas. Entonces yo tengo que pensar de acuerdo a eso y someter mi convicción, someter mi criterio, someter mi pensamiento, someter mi salvación, porque está regulado de acuerdo a lo que ellos establecieron en sus concilios. Si ustedes lo quieren aceptar, están en todo su derecho, esa es su salvación, ese es su... Si usted quiere hacerlo, usted está en todo su derecho, pero no juzgue al que no lo hace, porque yo no tengo que someterme a la autoridad del concilio, yo me tengo que someter a la única autoridad que tengo y que es el que me da la salvación, y es en Cristo Jesús. A ese me someto yo. Entonces, si soy una loba solitaria o una llanera solitaria, lo que sea solitaria, pues bendito sea el Señor, porque vivo para Él y muero para Él, porque es Él que me da vida. Entonces no quiero, o no me, el que quiera creer en todo eso que establece la Iglesia Católica está en todo su derecho de hacer, pero yo no. Entonces eso yo creo que no debería venir y llamarme hereje por eso. Si lo quieren hacer, bueno, que lo hagan. El Señor juzga todas las cosas. Eso lo voy a dejar hasta ahí. Amén. Amén. Bueno, igual al menos saluda, porque ya vamos cerrando. Pablo, el tiempo, tenés 30 segundos para saludar Génesis a la audiencia y bueno, mañana te esperamos. Sí, bueno, yo le doy primeramente las gracias al pastor por permitir que subir acá. Cuando hablo muy rápido es porque el tiempo me persigue y necesito apresurarme. Entonces, eso, como he dicho en otras oportunidades, es al argumento, no a la persona. Por más que me lancen a mí como persona, no tengo problemas con eso. Pero eso, pues, buenas noches, pastor, y a todos los que están aquí en el panel, a pesar de nuestras diferencias. Gracias. Amén. Dios te bendiga mucho, Génesis. Hasta mañana y a descansar. Igualmente. A ver, sigue Boris, que Boris no habló nada. Boris no habló nada. Vamos a escucharlo a Boris. Adelante, Boris. Gracias, pastor. Estaba esperando mi turno para hablar. Bueno, un gusto saludarlo a usted, a todos los hermanos igual que están aquí conectados. Bueno, yo quiero subir a hablar un poco de la Trinidad. Nuevamente me toca hablar de la Trinidad. Bueno, yo quiero definir la doctrina de la Trinidad, puesto que me he dado cuenta que muchas personas que niegan la Trinidad ni siquiera entienden lo que enseña tal doctrina. Quiero empezar definiendo la doctrina de la Trinidad como que esta doctrina enseña que Dios es un ser, Dios es uno. Para empezar, la doctrina de la Trinidad nunca enseña que hay tres dioses, sino que enseña que hay un Dios que subsiste en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estas tres personas son iguales en naturaleza, en esencia y en sustancia, pero distintos en funciones. Y esta doctrina se enseña en la Biblia desde el primer libro, que es Génesis, hasta el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Aquí vamos a ver unos ejemplos de doctrina de la Trinidad y de la pluralidad de Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios habla de sí mismo en plural. Cuando dice, entonces dijo Dios, hagamos, plural, al hombre a nuestra, otra vez plural, imagen, conforme a nuestra semejanza, señoría en los peces en el mar, y en las bestias en los cielos, y en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. También vemos en Génesis capítulo 3, versículo 22, que dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. O sea, Dios está hablando de nosotros, sabiendo el bien y el mal.
Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Una vez más Dios habla de sí mismo en plural, sosteniendo la pluralidad de Dios y la doctrina de la Trinidad de Dios. Otro versículo también que habla de la pluralidad de Dios es Génesis capítulo 11, versículo 7, en el contexto de la Torre de Babel, cuando dice, ahora pues descendamos, plural nuevamente, y confundamos, otro plural, allí su lengua, para que ninguno entienda el hablo de su compañero. También podemos ver en el Salmo, aquí hay un ejemplo muy interesante, Salmo 45, versículos 6 al 7. Si me tienen un poco de paciencia, voy a buscarlo para citar lo que dice el Salmo. Habla de un rey. Salmo capítulo 5, versículos 6 al 7, dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea, a ver, ¿cómo eso que un Dios unge a otro Dios? Claramente está hablando del Padre que unge, del Dios Padre que unge al Dios Hijo. Cuando dice, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Y salen las dos palabras Dios con D mayúscula. Y esta doctrina se hace aún más explícita en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando nombra directamente a la Trinidad, cuando dice, por tanto, hagan discípulos en todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí Jesús enseña directamente la Trinidad. Otro texto, aunque también sabemos que no está en el texto crítico, solamente en el texto Receptus, es 1 de Juan 5:7, cuando dice, y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, o sea, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Yo sé muy bien que este texto no está en el texto crítico, en el Códice Alejandrino, el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, pero sí está en el texto Recepto, pero bueno. Otro texto que me gusta, ya, claro, por supuesto, otro versículo que me gusta mucho es 2 de Corintios 13, 14, cuando dice la gracia del Señor Jesucristo, que es el Dios Hijo, el amor de Dios, el Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo. O sea, aquí nombra las tres personas de la Trinidad, versículo 2 de Corintios 13, 14. Y Mateo 3, versículos 16 al 17, cuando se habla del bautismo de Jesús, vemos las tres personas de la Trinidad actuando. El Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el Hijo siendo bautizado, y el Espíritu Santo viniendo corporalmente en forma de paloma. Y bueno, y por último, a los unicitarios que me niegan, que dicen que la Trinidad no es bíblica porque la palabra Trinidad no es bíblica, bueno, yo les pediría también que me digan dónde en la Biblia sale la palabra unicidad. Así que con eso quiero terminar mi exposición porque ya me pasé del tiempo. Gracias. Amén. Amén. Bueno, otro que sigue, ¿quién era? Yo. Adelante, Alex. Bueno, se han dicho muchas cosas. Cuando citan a los padres de la iglesia, que citan pasajes bíblicos como cuando pasajes bíblicos que sale el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí automáticamente ya ven tres personas, o sea, le añaden a la escritura. Cuando esos mal llamados padres de la iglesia, porque padre solo hay uno, Dios, citan esos mensajes bíblicos, ahí no hay Trinidad. Hay que entender el contexto de cada palabra en las escrituras. Cuando se habla del Padre, se habla de Dios, que Dios es espíritu en su plenitud. Dios es todo espíritu, es todo verbo, cuando se habla del verbo. Cuando se habla del Hijo, se habla de la manifestación de Dios, porque no hay un Dios Hijo. Mira que cuando dice el varón que citó que te ungió el Dios tuyo, para él hay dos dioses ahí, claramente.
Oh, entonces aquí hay dos dioses. Cuando le dice uno que hay un Dios plural, ellos dicen no, no es un Dios plural, pero ellos siempre hablan de la pluralidad de Dios. La palabra plural no significa tres, puede ser más, 20, 30, 40. Entonces, que Dios tenga vasos de honra y vasos de deshonra, o sea, que los mal llamados padres de la iglesia se hayan adueñado de la escritura y hayan formado un libro llamado Biblia, eso no quiere decir que Dios no los pueda usar, porque Dios puede usar hasta el mismo diablo. Dios hizo al destructor para destruir al impío para el día malo, dice la escritura. Entonces, Dios se encarga de cuidar su palabra, no el hombre. Si Dios le diera el encargo, la palabra del hombre ya no existiera. La palabra ha llegado hasta estos días contemporáneos que nosotros vivimos por la voluntad de Dios, no por voluntad de hombre. Ahora, cuando dice que la palabra unicidad no aparece en la escritura, Dios es uno, es unicidad pura. Es más, la Trinidad tiene un concepto de unicidad. Al decir que Dios es uno, eso es unicidad pura. Es sencillo. Esto es sencillo de entender. Entonces, no hay ningún Dios hijo, sino el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. ¿Por qué se entiende eso? Porque cuando Dios se manifestó en carne, se hizo todo hombre y todo Dios. Eso el unicitario lo entiende. Ahora, yo no necesito conceptos filosóficos para entender que Dios es uno. Yo no trato de convencer a nadie porque es el Espíritu de Dios. Ahora, vamos a hablar qué es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es la manifestación de Dios por cada individuo, individual. Con el pastor se manifiesta, lo guía a él, el Espíritu de Dios, pero no estamos hablando de otra persona, no, estamos hablando del mismo Dios. Entonces, hay que ser puntuales a la Biblia. La Biblia no habla de personas, lo que le añaden a la Biblia es la Trinidad. Y yo respeto, yo no quiero convencer a nadie, pero la Biblia es clara sobre eso. Ya existía esos conceptos, ¿por qué no están añadidos? Ya existía el concepto Trinidad, ¿por qué no está añadido? Como Pablo, que sabía filosofía y todo esto, era un erudito, ¿por qué no puso eso ahí en la escritura? Porque no es necesario, porque solamente hay un solo Dios, el Padre. Con esto redondeo. Solamente hay un solo Dios, el Padre, y el Padre que mora en el Hijo, que es el Señor Jesucristo manifestado en carne. No hay más. Y el Espíritu Santo que nos guía, que es el mismo Dios. Dios es espíritu. No hay 3 ni 4 espíritus, un solo espíritu. Voy, pastor. Gracias, me agarró tos. Gracias. Un enredillo que no se entienden lo que... yo creo que ni ellos entienden las barbaridades que dicen. Bueno, seguimos. ¿Quién sigue ahora? Sigo yo. ¿No seguía yo? Bueno, no, sigo yo de Alex. Bueno, yo para despedirme, agradecerles que me permitieron estar aquí. Yo lo que veo es que se malinterpretan muchas cosas. Por ejemplo, Boris, si no me equivoco, hablaba de textos que él reconoce que son añadidos, ¿verdad? Entonces, cuando tratamos de decir que el mismo Escritura nos dice que, por ejemplo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues vemos que ninguno de los discípulos lo hizo. Solo bautizaban en el nombre de Jesús. Pero bueno, como les decía, aprovechar para despedirme, agradecerles, que el Eterno los guarde y los bendiga. Gracias por permitirme estar aquí. Gracias, Carlos, Dios te bendiga. Y seguimos entonces. Bueno. Espero que pongo pausa. ¿Quién sigue? Mi. Adelante. Bueno, la unicidad, al no poder refutar la Trinidad, tampoco pueden explicar bien lo que es la unicidad correcta. Nosotros creemos en un solo Dios, eso bien se ha dicho. Siguen los espantapájaros. Nosotros creemos en un solo Dios en esencia, en el cual habitan 3 personas. Bueno, vamos a citar la escritura, Mateo 11:25. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ok, ellos tienen a Jesús por politeísta. Sí, porque si Jesús es el Padre, siguiendo ese silogismo, si Jesús es la persona del Padre, bueno, hay otro Padre aparte del Padre. Eso es una barbaridad. Eso no se entiende, ¿no? Ni ellos se entienden. Jesús mismo dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Entonces, ¿por qué no hay politismo aquí? Porque Dios son 3 personas. Y si Dios son 3 personas y son coiguales, de la misma naturaleza, de la misma sustancia divina,
Entonces hay un Padre al cual es Jesús, que es el Hijo, está alabando. Ellos no pueden explicar este texto básico de la Escritura. Como no se puede refutar la pluralidad, entonces a ellos sí les toca filosofar. Mateo 16. Dice la Escritura en Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino, póngale la lupa, mi Padre que está en los cielos. El Hijo está en la tierra y tiene un Padre en los cielos. ¿Y cómo puedes explicar esto? ¿Cómo abarca los unicitarios o los que niegan la Trinidad esta pluralidad? Nosotros estamos plantados en la pluralidad, en lo que es Dios, en esencia 3 personas, en una sola naturaleza, 3 personas. Correcto. Ahora bien, para responderle a Gerson también, le recomiendo que se lea Macabeos 4 y la historia historia de Josefo. Ahí habla sobre que el sacerdocio fue usurpado por un tal Jasón en tiempos de Antíoco Epífanes. Entonces no era un sacerdocio legítimo ya, por eso Jesús decía que ellos no cumplían la ley, porque ni siquiera su sacerdocio era legítimo. Volviendo al tema, bueno, algunos dicen, yo quiero citar fuentes extrabíblicas también, algunos dicen que esto es una idea que empezó con el cristianismo, una idea pagana, que no sé qué. Bueno, mira lo que dice la erudición judía también. En Midrash Tanhuma Baera 8.2, nadie se atrevería a ponerse la corona de un rey humano, pero en el tiempo futuro, el santo bendito sea, colocará su corona sobre el rey Mesías. Okay, hay coigualdad, hay una coigualdad allí. Ellos creían que el Mesías tenía la misma era igual a Dios. Dice el Targum de Jonathan, dice lo siguiente: la gloria de mi Shekinah morará entre vosotros, y mi verbo será por Dios. Mi verbo, la menra, la palabra, mi verbo le será por Dios. Y seréis a mi pueblo santo, ¿correcto? Ahí está el concepto. No es algo que recién se inventó el cristianismo. Está en la Biblia y ya se manejaba el concepto, ¿correcto? Entonces la pluralidad sigue allí, sigue en pie. Yo quiero que en vez de brincarse por las ramas, empiecen ya de verdad a probar su postura y a explicar la pluralidad. Porque mira también lo que dice en Juan 8:16. Ya cierro con esto, cierro con esta cita: si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. No soy yo solo. Jesús mismo te está diciendo, palabra textual literal: no soy yo solo. Entonces, si para ti Jesús no es una persona, aparte del Padre, es el mismo Padre, pero él mismo te está diciendo, no soy yo solo y no vine a hacer mi voluntad. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero, citando la ley de Deuteronomio 17, si no me equivoco, 17:9 o algo así. Está hablando de que él está hablando de que hay otro testimonio aparte de él, porque está hablando del Padre. No soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Entonces explícame esto, cómo él es el mismo Padre. Termino. Listo, gracias, Rubén. Y bueno, muchas gracias. ¿Quién sigue? Yo, pastor. Seguía Víctor. A ver, póngamela en 0. Ahí está, ahora sí. Ahí va. Yo no creo que María sea la madre de Dios. Eso no, para mí es falso. Ahora, en unicidad, pues no sé si Yeshua era esquizofrénico y no sé a quién le oraba, se autoraba a él, si Yeshua era Yud-Hei Vah-Hei, o no sé. La verdad, hay muchos textos donde él dice que las cosas que hacía, las hacía con el poder de su padre. Es más, en Isaías 61, y cuando él entra a la sinagoga, lo lee y dice: el espíritu de Adonai me ha ungido para anunciar las buenas nuevas y el año agradable del Señor, o sea, que era el jubileo. Entonces, yo no creo ni en unicidad ni en Trinidad. Yo me voy a los textos bíblicos. Se hablaba desde el Melech David de un concepto de un Masías humano. Y así fue como cumplió el Eterno su promesa, su pacto.
lo envió, porque todos los reyes fueron de Judá hasta Sedequías, que fue llevado al cautiverio de Babilonia. Después no hubo rey, aun cuando regresó Esdras, Nehemías y todos ellos. Es cierto, el sacerdocio estaba corrupto, eran los llamados saduceos, no era la línea de Sadoc, pero Yeshua, cuando Caifás se rasga las vestiduras, ya él toma el sacerdocio del orden de Melquisedec. Ahora, yo le dije dos textos, Números 23, y no lo tomaron en cuenta, donde dice Yud-Hei Vajei no es humano, o sea, ni hijo de hombre. O sea, ahí está claro, es evidente lo que es él. Pero si hay dudas, acá hay un texto en primera de Juan 4, 3, 7. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua ha venido en carne, no mitad humano y mitad divino, no es Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Así que tienen el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ya ahí sigue leyendo Juan, dice, nosotros somos de Dios y el que conoce a Yud-Hei Vajei nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Rúa de verdad, el espíritu del error. Entonces se comete un error con estar diciendo eso. Y hay que comparar al postrer Adán con el primer Adán, donde uno pecó y el otro no pecó, se perfeccionó en obediencia, fue obediente hasta la muerte de cruz, y Yud-Hei Vajei lo eleva a los Shamayim o a los cielos, y allá es el Cohen Gadol según el orden de Melquisedec, y regresará como el Masías ben David a juzgar a las naciones hasta que las ponga por estrados de sus pies, y luego le entregará el reino al Padre Celestial. Ahí cierro. Amén. Gracias, Víctor, muchas gracias, bendiciones. ¿Quién sigue? El último que me discriminaron. Bueno. Adelante entonces. Bueno, mira, sí es importante, aquí hablaron de la Teotocos y por qué se llamó Teotocos a María, porque esto fue para defender la divinidad de Jesús, y para defender esto podemos ir a Isaías 7:14, que dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal, he aquí una virgen concebirá y dará al hijo y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Aquí nos están dando inclusive en Isaías y nos dando a entender a la profecía que Emmanuel, que su significado es Dios con nosotros, es que Jesús es Dios también. Ahora, vamos otra vez a la escritura, vamos un poco a la escritura acerca de, porque mira, es interesante lo que él decía, él no sabe si Jesús era loquito, porque eso es un esquizofrénico, ¿no? Un loquito que se hablaba a sí mismo. Esto es herejía, esto es una completa herejía, y esto es lo que lleva la autointerpretación de la escritura. Vamos a Juan 11, 41, 42. Entonces levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Él se estaba hablando él mismo, hoy no se podía oír a sí mismo, ya que él no era, ya que él era el Padre, entonces él no se podía escuchar a sí mismo. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Él mismo se envió. Wow, vamos a ver. Mateo 11, 25, 26. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Lucas 10, 21, 22. En aquel mismo momento Jesús se llenó de alegría por el Espíritu y dijo, te alabo, Padre, otra vez. Él mismo se está alabando, porque como es el mismo Dios, Dios es uno solo, él mismo se está alabando. Entonces, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios, otra vez. Y ahora vamos, Juan 17, 1, 26. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. O sea, él no se podía glorificar a sí mismo, porque como él era el Padre, entonces es uno solo, entonces él se hubiera podido glorificar a sí mismo. No, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. He glorificado a tu nombre en la tierra, he terminado la obra que diste que hiciera. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado,
porque son tuyos. Juan 4:34, Jesús le dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Entonces él está haciendo su misma voluntad, porque como no existe la Trinidad y es solo un Dios, entonces está haciendo su propia voluntad. Pero no, acá dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y completar su obra. Juan 5:30, no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según oigo y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan, y ya se acabó el tiempo, pero puedo darle mucho más versículos acerca de supuestamente, según los unitarios, ya para terminar, que Jesús era un esquizofrénico que se hablaba a sí mismo. Bueno, gracias, David. Te esperamos mañana de nuevo al panel. Mañana jueves, es la hora de la cena y te invitamos a cenar. Pero tenés que traer algo para comer. Faltó Eli. Dios mío, este canal no es igual sin Eli. No, ahora no. Después Eli va a estar enseguida con Cogoto porque tengo que terminar cerrando con un video y ya nos vamos porque hoy trabajé mucho todo el día. Estoy muy cansado pero bueno, mañana sí, sin falta, vengan temprano, les digo, para que estemos más tiempo. Pero bueno, está bien, mañana está bien, sí. Gracias, me despido y los bendigo en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, pastor, por su tiempo. Amén.